Marcos, ¿cómo estás? Justo Encantado. estábamos hablando de eso, de cómo hay un intento también en Argentina, en el stream argentino, de cerrar una grieta y la gente lo toma mal, ¿no? De que haya un diálogo constructivo justamente entre dos antagonistas, si se quiere, Feynman y Pepe Rosenblatt. Pepe Rosenblatt está también en ese plan, ¿no? De llevó a Fantino, a Daniel Haddad, de la derecha, digamos, de humanizarlos un poco, que no son demonios, y bueno, y tener una buena charla. Y bueno, nada, vos, ¿cómo lo has visto eso? Además que vos también tenés cierta relación con... Director de has Dopamina. estado, digo, Claro. y has estado también con Pepe Rosenblatt Sí, ahí en Argentina. Con Pepe, con Iván Sí. Jagroski también en su momento, que lo han cancelado por llevar gente de ultraderecha, libertario, Sí. con la gente de Blender, que llevan amarra. Yo ayer me atreví a patentar este tipo de cancelaciones por intentar hablar con gente que no piensa como uno, como una especie de zapatismo digital. El zapatismo, obviamente, bien entendido, es el movimiento mexicano que decidió armar una comunidad aparte. Iba Zapata. Claro, sí. A través del EZLN con el subcomandante Marcos y armar su isla de realidad paralela, una comunidad en donde se autogestionan, y yo creo que es un proyecto político digno de estudio, muy respetable. El zapatismo digital es básicamente querer hacer eso, pero en Twitter, ¿no? O sea, yo no quiero hacer una barrera ontológica. Sí, el otro no existe. No te escucho, no te veo, Exactamente. Y si vos hablás con el otro, como si existiera cierto poder de visibilización de alguien que sale en televisión todos los días, ¿no es cierto? Claro. Como que el tren de la visibilidad ya pasó hace rato. Me encanta eso, cuando el comentario, pero le estás dando visibilidad a un flaco que sale en la radio y en la tele todos los días. todos los días. Está en todos los taxis, Claro. Radio En todos 10, lados. todo el tiempo. A nosotros nos Radio decían, Mitre, cuando sí. llevábamos a diputados de Cabildo Abierto, nos decían lo mismo: ¿cómo le vas a dar visibilidad? Y son 11 diputados. Bueno, Y cuando aparte, llevaron a Sebastián da eso. Silva Sebastián da también. Silva. De hecho, claro. también vos has tenido ese intento y también recibís, digamos, de Mucho tu hate. público. Sí, claro. Porque, bueno, Un saludo a los blandengues. un saludo a los blandengues. Uno que tiene una comunidad más tirada a la centroizquierda. Yo Claro. personalmente, capaz que el canal es más diverso, pero yo particularmente, a veces hay cierto perfil de gente que espera que uno reproduzca y confirme todo el tiempo el sesgo de confirmación que uno mismo tiene. Y entonces a mí me gusta bastante provocar eso para generar esa flexibilidad política en la gente, ¿no? Sí, y además creo que es un win-win situation, porque digo, para Sebastián da Silva ir a ese terreno supuestamente enemigo lo humaniza de alguna manera, y para vos te mostrás como una persona amplia y abierta Sí. para charlar con todos, que es lo que Y uno importa. aprende mucho, porque Sí, la además. política tiene mucho más que ver con eso, porque, a ver, yo veo mucho que los militantes, tanto en el mano a mano, en las asambleas, en las redes, sobre todo, se matan, y después en el Parlamento, ves que las leyes se aprueban casi todas por unanimidad, ¿no? Se toman un par de whiskies o conversan en la bancada y se ponen de acuerdo. Entonces, la política real, la realpolitik, tiene mucho más que ver con el acuerdo que con el... De lo que se ve en las redes, Exactamente. con esas chicanas permanentes que hay en las redes que después se cruzan en los pasillos del Palacio Legislativo y andan a los abrazos. Exactamente. Marcos, ¿cuándo vuelve Dopamina? Todo un tema. Va a volver muy en breves y con grandes novedades. Bueno, bien. El mes que viene. Bien, Bien, perfecto. bien, bien, Primicia. Estaremos atentos. Bien. Hoy comentaba más temprano de que el dequeísmo, ojo, que me gusta mucho esto de poder romper con esa idea de competencia, algo que hoy en día en la vecina orilla con la guerra de los bots se está como muy en boga, y poder tener de invitado a alguien que trabaja quizás en un medio paralelo, habla un poco de lo que es la esencia del streaming, más de lo que es la esencia de la tele o otra Esperemos cosa. que en Uruguay se mantenga y que lo podamos mantener. Y ahí quería tu visión, ¿viste? Sí. Porque ¿cómo la ves? Bueno, hemos conversado. Yo vengo de Agüeno esta mañana. Ok. O sea, en bien. Uruguay todavía estamos en 2022 en materia Sí. de streaming, y me encantaría que esto se mantenga, porque creo que efectivamente tenemos la posibilidad de construir dinámicas de comunicación alternativas y de relaciones entre medios alternativas, en el entendido de que lo que hizo bien la tele y los medios tradicionales hay que sostenerlo. No sé, el periodismo bien entendido, yo creo que hay que tomar sus buenas prácticas.
no hay que tomar esas prácticas hipercompetitivas donde si vos sos de un canal te quedaste marcado como si fuera un tatuaje en tu frente. Claro. Para mí eso hay que superarlo, ¿no? En donde si vos eras de ESPN no podías ir nunca a Teis Sport, un divague, o sea... Y más entendiendo que la escena uruguaya no tiene tanto lugar como para estar peleados. También entiendo es un poco eso, ¿no? Digo, Y más porque somos un mercado incipiente, ¿no? A eso voy, Y es un mercado incipiente como para todavía estar peleándonos sobre ese, ¿no? Completamente. Sí, no hemos dado Marcos, vuelta todavía. sí, está buenísimo el tema de stream, pero nosotros te queríamos también preguntar sobre el documental que estás produciendo. En realidad es un documental francés que vos sos el productor local acá en Uruguay, porque Uruguay es un país de tránsito de droga. Y justo nos desayunábamos esta mañana con que hoy se encontraron en Colombia 1,8 toneladas de cocaína desde Uruguay que iban con destino a México. Entonces te quería preguntar cómo surgió la posibilidad de hacer el documental. Y de hecho, esa noticia que no salió aún en los portales uruguayos, a mí me extraña por dos cosas. Porque Uruguay viene siendo país de tránsito desde que somos chicos, ¿no? Sí, sí, sí. Y se ha transformado en un país de acopio. Acopio quiere decir almacenamiento, básicamente. Cuando vos sos un país de tránsito, básicamente, la droga entra, pasa y se va, ¿no? Que eso tiene cierto valor porque contratás algún flete, digámosle. Sí. Pero cuando vos sos un país de almacenamiento, bueno, ya tenés que pagar a la gente para que te la esconda, para que te la cuide. Eso implica armar también a las bandas locales para que te la cuiden bien, pagarles más. Implica todo una logística. Y para que salga hacia Europa, ¿no? O sea, Uruguay era el túnel de salida por vía marítima hacia Europa. Esta noticia que sale hoy es, que yo recuerde, por lo menos el primer caso que no va a Europa. Que no va a Europa, que va hacia el norte, que va hacia México. Porque, a ver, Uruguay está rodeado de los principales productores de cocaína del mundo, Colombia, Perú, Bolivia, y la cocaína baja hacia Uruguay, se acopia acá y sale para Europa. La gran pregunta es, ¿por qué la cocaína bajó hacia Uruguay y se guardó acá y vuelve a México para mandarse a Estados Unidos? ¿Cuán rentable está siendo guardar la cocaína cuánto tiempo en Uruguay, no? Claro. O sea, y tal vez no solamente estemos empezando a hacer la ruta hacia Europa, sino también hacia Estados Unidos. Lo cual habla de que podamos tal vez, o sea, porque esto es, lo que nos enteramos siempre es la punta del iceberg, ¿no? O sea, cuando hay una incautación siempre es la punta del iceberg, ¿no? Se agarran 5 toneladas y en realidad hay 500. Es como las estrellas, o sea, vemos estrellas que ya murieron en realidad, ¿no? Entonces, tal vez esto ya esté sucediendo hace año y medio, 2, pero bueno, este caso puede ser un indicador de que ya hace un tiempo, además de para Europa, estemos yendo hacia el norte y ya seamos probablemente el centro logístico principal de América. Somos el hub no audiovisual, sino el coach. Metimos una. Y Marcos, porque no te quiero interrumpir, pero justamente en ese documental imagino que explorás o por lo menos tratás de llegar a una respuesta a esa pregunta. ¿Te encontraste algo con las fuentes que consultaste de por qué se está convirtiendo en un lugar, un hub en Latinoamérica? ¿Y antes también está en proceso el documental o ya está...? El documental ¿Está en desarrollo? Ya se rodó durante el mes de febrero y marzo. Ahora vamos a hacer una pequeña extensión, pero ya está en proceso de edición. Esa extensión voy a hacerla yo con un equipo local acá nomás, que me pidieron algunas partes. Tenemos, Ricky, si querés dejar de fondo sin audio algunas de las imágenes que Marcos grabó para dejar de ahí. Que la filmé simplemente yo con el celular mientras íbamos haciendo alguna cosa. Va a salir a mitad de año. El móvil del documental que me consultaba Ro es, en Francia ya hay, ellos accediendo al puerto. Accedimos al puerto varias veces como Perico por su casa. Sin ningún tipo de control. Y hablamos con el sindicato de aduaneros. Eso, ahí accedimos a narcóticos en Maldonado. Hicimos operativos con la Guardia Republicana. Ingresamos a bocas de venta de drogas. Hablamos con los dueños de bocas de venta. Algo que creo que no se ha hecho, por lo menos hasta el día de hoy, y te cuentan ellos que siempre es una cadena de mando en donde vos tenés distribuidores y arriba tenés policías, ¿no? Algo que se menciona constantemente es el rol de
funcionarios estatales. Complicidades. Sí, funcionarios corruptos, siempre obviamente. corrupción, Sí, siempre corrupción. Claro. El móvil del documental es, también ahí entrevistando fiscales, el móvil del documental es por qué desde un país que se ve tan bien en números, en estabilidad, en institucionalidad, recibimos tanta cocaína, ¿no? Hacia Hamburgo. De hecho, el año pasado se incautaron entre España y Portugal 8 toneladas de cocaína provenientes de Uruguay, ¿no? Se incautaron nomás. Yo hice un cálculo rápido. Lo que se incautó tiene el valor de 10,3 puntos del PBI uruguayo. Claro. Para que se hagan una idea, si quieren se los desgloso luego. En valor de mercado, ¿no? Pero, o sea, solamente lo que se encontró en España y Portugal, 10,3 puntos del PBI uruguayo en valor de mercado. O sea, es una locura. Sí, el presupuesto de educación entero y el doble, claro, el doble, claro. porque es 5 con 6. Entonces, más lo que no se incauta, ¿no? O sea, entonces, claro, dijeron, ¿qué pasa en este país? Claro. Que para nosotros es como un poco la Suiza de América, porque siguen con eso. Sigue siéndolo para la mirada europea. Para digamos, ellos sigue siendo. De hecho, el título del documental es Uruguay, un paraíso en peligro, ¿no? Y entonces, ellos vienen a estudiar cómo ingresa y cómo sale. Okay. Y cómo se almacena, básicamente. El ingreso lo encontramos muy fácilmente. De hecho, hicimos pruebas piloto de cómo ingresar. No cocaína, obviamente, porque sería un poco arriesgado de más. Tampoco vas a ir en cana por un documental. Es verdad que la cobertura periodística te blinda algunas cosas, pero si estás entrando... no hay tu tía, hermano. Claro, no. Te arranca la cabeza de claro. Sí. Pero sí hicimos, por ejemplo, contrabando de cigarros con un contrabandista que te explica perfectamente cómo en Rivera, en lugar de pasar por la ruta 5, en donde... más lejos, acá lo muestran en un vapo. Contrabando. Los vapos, por ejemplo, que otra cosa que en su momento podríamos... Es el momento de sacar el vapo. Bueno, había reunión de vapos y no me enteré. Así como la varita de Harry Potter. Había reunión de vapeadores y me dejaron afuera. Bueno, tenés en Chuy, tenés en Rivera, pero hicimos en Rivera, vos tenés Ruta 5, donde tenés en Curitibas a la aduana, pero después, cualquier persona que esté viendo esto, abre Google Maps, va a Rivera y ve que antes del control aduanero tiene 90 rutas. Y rutitas. Rutitas de tierra, pero donde pasan camiones, ¿no? Claro. En donde podés esquivar a la aduana. Vos podés ingresar a Brasil. Ingresar por Brasil, pasar por Libramento, evitar incluso hasta la calle principal, la Rivera, ¿no? Que ahí es en donde opera, de hecho, Rivera han bajado mucho los homicidios porque hasta hace un tiempo había conflicto entre bandas. Desde hace unos 2 o 3 años, una banda brasilera domina todo el territorio. Porque eso también hay que tener cuidado, porque a veces bajan los homicidios, pero en realidad... No por medidas de seguridad del país, sino por la tranquilidad entre bandas. Exactamente. Y de hecho en Rivera esa banda tiene merenderos, le paga a algunos vecinos para que no canten. La gran Pablo Escobar. La gran Pablo Escobar, exactamente. Que después a la larga terminan cobrando vacunas como en Ecuador, que es si vos querés tener un comercio tenés que pagarme a mí impuestos porque yo soy el Estado, ¿no? Pero bueno, eso todavía no sucede o no hemos tomado registro de eso. Sí, pero es incipiente. Sí. Hicimos un camino en donde vos ingresás desde Brasil, no pasás por la calle principal de Rivera, agarras un pedacito de la ruta 5, pero que no tiene control aduanero, te metés por la 27, que es al costado, y salís tranquilamente. Y de hecho, podés volver e ingresar otra vez a Rivera y pasar por la aduana, pero ingresando, que ahí nunca nadie te controla. Eso es como ingresa, básicamente, desde Brasil, que es el principal ingreso. Después ingresa por Argentina y por Bolivia a través de avionetas, ¿no? Recordemos que el jefe de la Fuerza Aérea en 2023 o 2024 dijo que el 54% del área aérea uruguaya estaba sin control. De la DINASIA. Sí, de radares. O sea, se pusieron radares nuevos ahora, de todos modos. No se sabe cuánto es el porcentaje de espacio aéreo cubierto. De todos modos, tenemos... Porque aparte, cuando mandan avionetas, a veces te mandan 2 o 3 y te tiran varios cargamentos falsos, o sea, te distraen, o sea, la hacen bien. Eso es como entra. Después, como sale, hay 2 mecanismos. Uno es por exportación de productos, que eso es lo que pasa por el escáner. Alfajores.
Alfajores, Ah, sí, harina. un caso. Sí, Sí, sí. como Sosi. Salió el alfajor de Sosi, no, sé, no lo vimos todavía. No, Espectacular. la verdad, es espectacular. Los valores nutritivos muy, Sí, muy sí, para discutir. Para discutir. No, es épico que el empaquetado sea un Sí. un ultraprocesado. Sí. Pero bueno. Es muy bueno. Mira, la digo todavía. Sí. Bueno, pero puede salir desde el puerto como producto de exportación, que ahí en general hay alguna cometa con algún empresario sojero, Claro. o bueno, en alfajores, en budines, Sí. en harina, en arroz, en madera, como salió ahora cuando llega hasta Colombia. Y el escáner funciona como un semáforo, ¿no? En relación a la caducidad de los alimentos. Por ejemplo, si vos pones pescado, Sí. el pescado sale rapidísimo, tiene luz verde, o sea, Porque se vence, claro. porque al toque se pudre, Claro. ¿no? Después, no sé, hay otros productos que son no perecederos que los controlan más, etcétera, etcétera. Bien. En octubre del año pasado, el gobierno de la calle Pou colocó unos nuevos escáneres que son tecnologías de punta que mejoraron mucho lo que es el control de la salida por exportación, ¿no? Bien. El tema es que como el narco siempre está mucho más avanzado, lo que ahora hicieron es que te lo infectan en alta mar, ¿no? Sacan lanchas. Salen desde acá sin problema. Desde San José o desde San Luis, desde y- Canelones. Ahí va, bien. Que esos son, bueno, decirle lanchas a lo que tienen bandas internacionales con soporte local acá es como decirle un Fusca, un Ferrari, ¿no? Claro. O sea, son lanchas ultra rápidas. Sí, sí, sí. En donde tienen, por ejemplo, varios bollones con GPS atados, recogen la mercadería en alta mar y se lo tiran adentro a un contenedor, Carguero. a un carguero que ya está arreglado, ¿no? Claro. Y llegan allá. Y entonces desde el puerto te dicen, no, mirá, No, acá no pasó salió nada. perfecto. acá. el Obvio. precinto está cerrado, como sucedió con un cargamento que llegó a Bélgica, si no me Sí. doy cuenta, Sí. en febrero. Sí, sí. Sí. Que ahí es cuando se habla de un switch, ¿no? Mirá. Entonces, es o por exportación o por contaminación, básicamente. Claro. Pero bueno, nada, así es como entra y así es como sale. Sí, sí. Y el tema es que el hecho del acopio, el hecho de que no seamos solamente un país de tránsito y que haya acopio se demuestra claramente porque te das cuenta que va creciendo cada vez más la cantidad de cocaína que se incauta, ¿no? No, y el acopio echa raíces. Digo, estar de paso, si bien no está bueno, Claro. genera raíces en comunidades. Claro. Donde tenés el Claro. depósito, tenés a lo de seguridad. Que, Sí, sí, sí. Son raíces que se van infiltrando en el territorio nacional, que bueno, no está tan bueno, ¿no? Que- No, y además hay bandas criminales que se encargan de robar acopio. Y Marcos, Claro. justamente en ese sentido, por un lado, ¿por qué está pasando esto? O sea, si son fallas de controles del Estado o a qué razones encontraste en este documental. Y por otro, ya enlazo con las bandas transnacionales. O sea, ¿qué países están operando acá? Bueno, en primer lugar, yo creo que en Uruguay encontraron petróleo, ¿no? Uruguay siempre fue un refugio para grandes narcotraficantes que caminaban por Punta del Este tranquilamente, mandaban a sus hijos a la escuela con identidad falsa e increíblemente aparecían narcos italianos, Sí, españoles, Morábito, mexicanos, sí, por ejemplo, que González vivían en Punta del Valencia. Este, ¿no? Entonces siempre se les ofreció un buen refugio. Eso, en primer lugar, les daba comodidad. Sabemos que Uruguay tiene ciertos componentes de ser una plaza financiera abierta, que no es lo mismo que un paraíso fiscal, pero ofrece ciertas flexibilidades como el secreto bancario, el secreto tributario, ambos creados en la dictadura, para, bueno, perder un poco la trazabilidad de los fondos, ¿no? Y hay empresas cáscara en Uruguay y estudios jurídicos que se encargan justamente de generar triangulaciones, te mandan la plata a un offshore, a Argentina, Perú, a coso, y cuando querés acordar, anda a encontrar de dónde salió esa plata y te la lavaron. Entonces también tienen la posibilidad de lavar el dinero en Uruguay con más facilidad que en otros países, ¿no? Uruguay y Sí. Paraguay en ese sentido también ofrece facilidades para el lavado.
Y en tercer lugar tenemos el 90% del territorio despoblado, ¿no? Y sin control. Claro. Entonces... Lo que decía de las rutitas esas en Rivera y todo lo Claro. demás. No, y un país tan despoblado, lleno de campo, Claro. vos haces un pozo y Total. pones merca. Claro. O sea, Es tan fácil como eso. para los narcos es petróleo. Es petróleo, por Es eso. petróleo. Es que es uno de los casos que pasó, no recuerdo bien cuál era, pero de un productor, no sé si Mutio, no quiero errarle, pero que le ofrecieron, era un productor que estaba en la ruina básicamente y lo compraron diciéndole acá guardamos Ponete, te nuestra salvás. merca. Sí. Sí. Ese es el caso de un productor grande, pero también está el caso de un pesquero de San Luis, por ejemplo, que le ofrecían $10.000 por llevar desde San Luis hasta Montevideo en 45 minutos. Plata que nunca había en su vida quizás Claro. tan rápida. O sea. El tema con el narcotráfico, particularmente con la cocaína, es que te rompe el esquema de la economía local. O sea, a diferencia de la rapiña, del hurto, que está, no sé, vos robás un celular, una bicicleta o algo y son unos mangos. Esto es tanta plata que es muy difícil decirle que no. Claro. O sea, Es que, aparte, ¿cómo insertás esos $10.000 que le ofrece a un pescador? ¿Cómo insertás $10.000 en San Luis? ¿Entendés? bueno, claro, ¿Entendés? claro. Uno diría, buenísimo, pero empieza a desvirtuar justamente lo que vos decís, una estructura, no sé si orgánica, pero que empieza me imagino que las ramificaciones de conflictos incluso familiares o claro. entre vecinos, desvirtúa toda una sociedad. La contamina. La contamina, ese desbalance. Es que ahí el vínculo entre economía formal y economía informal empieza a chocar. Hay países en donde ya eso está medio que blanqueado. Es tipo, bueno, o sea, sabemos que tal parte de la economía informal viene de es la tanto. merca. Listo. Y en Uruguay hay algunos estudios respecto a, bueno, cuánta economía proviene sobre el lavado de activos. O sea, Ahí va. Y con respecto a la otra parte que te preguntaba sobre las nacionalidades de las bandas, ¿qué países están teniendo mayor influencia en Uruguay? y principalmente Brasil. Sí. No hay registros aún del Tren de Aragua en Uruguay, pero sí lo hay en Argentina. Sabemos que desde el 2021 hay gente del PCC en el CONCAR. Sabemos que desde el 2021 hay gente del PCC en el CONCAR. El PCC es el primer comando capital que se funda en el 92 o 93 en San Pablo a partir de una masacre, a partir del hacinamiento carcelario, un fenómeno que además tenemos en Uruguay. En Uruguay tenemos un hacinamiento carcelario de un 124, 126% aproximadamente. Estos son cifras que da Petit, el comisionado parlamentario. Y se da un gran motín y luego del motín de 7-8 días lo que se genera es que entran los policías y hacen una enorme masacre y a partir de eso se genera el primer comando capital como una organización de presos que querían justamente luchar por para que no los maten básicamente y por mejores condiciones carcelarias y generan sus propias lógicas cooperativas en donde estaba prohibido matar, violar, contrabandear, etcétera, etcétera, a la interna de la organización. Carandirú, ¿no? La masacre de Carandirú estaba buscando la exactamente. Escriben hasta un estatuto el primer comando capital. Empiezan como una organización que reivindicaba los derechos carcelarios y que hace el gobierno de San Pablo, dice, bueno, para disuadirlos los vamos a mandar a 24 cárceles en San Pablo. Perfecto. Entonces crearon 24 núcleos del PCC en todo San Pablo y así se expandió el PCC por todo San Pablo y luego por todo Brasil y hoy son una de las bandas más grandes en toda América Latina. Entonces, hay que entender que las bandas narco operan mucho desde las cárceles, desde las cárceles, al punto que a veces cooptan gurises que entran por tranzas y te lo sacan narcos. Entonces, una escuela de claro, Es que pero sí. es una escuela de delito, pero posta. Le ofrecen seguridad interna, le dicen, te sacamos con laburo. Salen con un posgrado. Salen con un posgrado, le da plata a la familia afuera. Que te muestran una guita que en tu vida vas a ver. Claro, también obviamente. la contracara de la sociedad es que, bueno, la manera que tenemos de ganarnos la vida es difícil. Y cuando a un pibe le mostrás esa facilidad, a mí me choquea más que nada eso, ese efecto psicológico en familias que de repente el pibe tiene más plata que el padre y se desvirtúa todo, ¿viste? Claro, y todo claro. porque por una... Sí, pasan los barrios, obviamente. Marcos,
Paraíso en Peligro se llama, entonces. Uruguay, un paraíso en Un peligro. Paraíso en Peligro, que se va a estrenar a mediados de año. Sí, julio, seguramente iba a venir. Esto se va a emitir por M6, que es el canal francés, que aparte se emite en toda Europa. Y se va a emitir primero en francés y estamos estudiando la posibilidad de generarlo también en español. Y estaría bueno. Porque es un Ya- material muy interesante. Sí. Ya obviamente terminaste. ¿Cuánto tiempo de laburo te llevó? Y para cerrar ahí, ¿cuáles fueron las principales? Es un laburo complicado. Sí. Es áspero meterse en este mundo de la droga. Sí, que quiero conectarlo con también un poco lo que Sí. pasó en verano con la campaña de uso responsable también. Sí, No sé si hay claro. algún vínculo entre... No, es que yo parto básicamente de que yo puedo decirlo porque no soy ministro del Interior, pero yo creo que la guerra contra las drogas es un paradigma fracasado, ¿no? Absolutamente. O sea, desde que Nixon en el 71 inició la guerra Y contra... después- y Reagan después. Sí, Sí. o sea, han invertido muchísima plata, 3 veces el PBI de América Latina en esto. Se ha abaratado el costo de la cocaína, hay cada vez más consumidores, se produce cada vez más, se ha extendido por todo el mundo. Liberalizar. Entonces, yo creo que es un paradigma equivocado. También creo que es un paradigma equivocado decir, bueno, vamos a regularizarla solamente en Uruguay y ver qué pasa, porque vos precisás, en un principio, no tenés materia prima No, obvio. en Uruguay, vos precisás hacer una alianza regional. Petro, de hecho, está tirando varios centros a ver si alguien se la agarra. Pero porque es un... Pero además vos lo que contás, toda la ingeniería que hacen, la logística, el ingenio aplicado a evadir los controles, Son maravillosos. es impresionante. Y estamos un poco pasados de hora, pero tengo una pregunta. Vos contaste que fuiste a una boca y te quería preguntar el nexo, porque por un lado está el crimen transnacional y por otro lado están las bocas. ¿Tienen una interconexión? Claro, claro. Y el combate a las bocas particularmente, ¿crees que es una buena salida? Porque siempre, en el pasado periodo sobre todo, estaba la discusión, bueno, cierran bocas, te las abren al día Es siguiente. que es absolutamente así. De hecho, lo que llega a las bocas, en general, que esto es algo que lo comprobamos con varios distribuidores, es el pago por el acopio. A vos, la banda internacional que te manda 2 toneladas, te paga con dólares para que tengas logística, para que te quedes con dólares, te paga con armas para que protejas el acopio y te paga con drogas para que vos generes ingresos con eso y vos esa droga la distribuís en bocas. ¿tá? Ok. Pero que haya bocas y a ver, el consumo local uruguayo en términos de ingresos para Marginal. o sea, no es nada, Ajá. son 2 mangos para que las bandas locales tengan ahí, o sea, Claro. las bocas en sí, en términos de lo que es el negocio global de la cocaína en Uruguay, es casi insignificante, ¿no? Ujú. Entonces, Es un consumo más jet set, ¿no? En realidad. exactamente, uno igual puede comprender de que para las familias, en los barrios, tener una boca al lado Sí, sí. genera toda una dinámica muy complicada, pero en el esquema del negocio, cerrar una boca es casi insignificante. O sea, en un principio porque te abren otra, y aparte porque está pasando algo que en los barrios en donde están más tomados por bandas, Cerro Norte, Villa Española, Marconi, sucede que el que tranza con el narco, provenga de sectores laburantes o de donde sea, pero Sí. o vos transás o te empiezan a echar, ¿no? No, e incluso el observador Tomer Urwix publicó una nota que ya están reclutando niños. De los niños esclavizados. Exacto. Y como tenés niños esclavizados, también tenés niños armados de 10, 12, 14 años. O sea, tenés niños sicarios que tienen 13, ¿no? Por una cuestión del ascenso social, esto que vos comentabas, Sí, sí. de para ganarte un fierro, para ganarte una moto, yo quiero ya cometer el primer crimen, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay que pensar rápidamente en una política de realojamiento de barrios, porque está pasando en esto de las bocas, de que vos cerrás una, bueno, precisan otra locación, y lo que hacen es apretar a una familia laburante que no quiso transar con el narco de la zona, y Claro. te la echan. Te la Sí, sí. tirotean, Sí, te sí, prenden sí, fuego sí. Te la la sacan casa y te ponen ahí una boca. Es tan simple como eso. Entonces están echando a los laburantes del barrio, pero posta laburantes. Eso Sí, sí, sí. de hecho en el documental tenemos un testimonio clarísimo de alguien que no quiso transar, le hicieron tremenda cama, echaron a esa persona, a sus hijos y a su madre, y ella muestra como hoy en día su casa es una boca. Claro. Claro. Eh, Es tremendo.
Entonces, está generando una dinámica en la convivencia barrial y ahí hay dos ejemplos y tomo dos ejemplos de ambos partidos políticos. El realojamiento de Barrio Kennedy en Punta del Este con Antía y el realojamiento de Los Palomares con Gustavo Leal en el gobierno del Frente Amplio. Que eso implica un estudio sociodemográfico, tener esfuerzos, planificación para tener los perfiles separados de quién es quién labura para qué, y efectivamente separar al narco del laburante, ¿no? Al que quiere salir adelante con el que... Y también vos tenés mucha gente en el medio, ¿no? Y toda la gente que puedas rescatar de eso, mucho mejor, ¿no? Pero el que ya está metido hasta las bolas es complicado. Bueno, Marcos, ¿amerita la emergencia nacional para vos? ¿Esto es un tema que amerita una política de emergencia nacional? Sí, yo creo que hace tiempo que sí, y me parece muy bien este comando unificado que se creó, que ata tanto inteligencia de BCU, aduana, o sea, que conecta lavado de activos con operativa policial y militar. Grande, claro. Sí, hay que ver cómo se ejecuta, ¿no? Bien. Marcos, nos Casas. quedamos, sí, lamentablemente es un tema que podríamos quedarnos hablando horas, pero estamos repasados de tiempo. Esperamos a julio para ver el documental, ojalá se pueda ver en español, seguro es un éxito asegurado y te deseamos suerte. Muchas gracias. Con Dopamina, que Te vemos vuelve pronto por el mes que Dopamina. viene. Gracias, Saludos, Marcos. Encantado, Colega y siempre amigo. gracias por la invitación. No, gracias a vos. Gracias a ti.